En el principio, cuando la tierra aún era joven y los hombres apenas comenzaban a poblarla, algo descendió del cielo. No eran hombres, no eran dioses, eran los vigilantes, ángeles enviados por el Altísimo para vigilar a los humanos, guiarles en sus caminos. Pero la visión de la humanidad, su belleza, su fragilidad, despertó en ellos un deseo prohibido. Y así ocurrió la transgresión más antigua registrada en los cielos. Los vigilantes descendieron al monte Hermón, uniendo un juramento entre ellos para no volver atrás. Tomaron esposas humanas, engendraron hijos. Pero estos hijos no eran como los hombres, eran gigantes, seres colosales, de fuerza descomunal y apetito insaciable. A estos se les llamó Nefilim, los caídos. Su nombre quedó grabado en el libro del Génesis capítulo 6. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, y ellas les dieron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Los Nefilim crecieron y dominaron la tierra. Enseñaron a los hombres secretos que no debían conocer: la metalurgia de las armas, la hechicería, la manipulación de los elementos. Se alimentaban no solo de animales, sino también de hombres. Su hambre era como el fuego, todo lo consumía. Su existencia corrompió la creación, provocó desequilibrio. La violencia se extendió. El cielo miró con dolor. La creación que había sido buena, ahora estaba cubierta de sangre. Dios, al ver la maldad que se multiplicaba, decretó un juicio. Los vigilantes serían encerrados en prisiones eternas. Los Nefilim, destruidos. Y así vino el diluvio, un acto de limpieza. Las aguas cubrieron los montes, arrasaron los templos, borraron las ciudades. Los cuerpos de los Nefilim se hundieron bajo el lodo. Sus huesos fueron sepultados bajo capas de tierra y olvido. Pero sus espíritus, corrompidos, vagaron por la tierra. Según el libro de Enoc, estos espíritus fueron condenados a errar sin descanso y se convirtieron en los demonios que aún hoy buscan cuerpos donde habitar. Pero los ecos de los Nefilim no desaparecieron. Las culturas antiguas hablaban de titanes, de héroes de gran tamaño, de dioses caídos que caminaron entre los hombres. En Sumeria, en Babilonia, en los textos egipcios y mayas, aparecen figuras similares. ¿Coincidencia o testimonio universal? Algunos creen que los gigantes volvieron tras el diluvio. El libro de Números habla de los anaquitas, descendientes de gigantes. Cuando los espías israelitas fueron a explorar la tierra prometida, dijeron: vimos allí gigantes, y nosotros nos veíamos como langostas a nuestro propio parecer. La historia de los Nefilim no terminó en el agua, solo cambió de forma. La tierra de Canaán, antes de la llegada de los israelitas, era considerada por muchos como tierra de gigantes. Los registros antiguos hablan de Og, rey de Basán, cuyo lecho era de hierro y medía más de 4 metros. Moisés y su ejército lo enfrentaron. No era solo un enemigo, era una leyenda viviente. Aún más antiguos eran los refaítas, Emim, Susim y otras tribus colosales que poblaron las montañas y valles antes del tiempo registrado. ¿Quiénes eran realmente estos gigantes? ¿Solo humanos altos o algo más? Los antiguos rabinos creían que eran descendientes de los Nefilim, restos de una era olvidada. Algunos escritos apócrifos sugieren que no todos los Nefilim murieron en el diluvio, que algunos cruzaron al otro lado, mezclándose con hombres, ocultos entre clanes. Teólogos y estudiosos modernos debaten: mito, metáfora o verdad ancestral enterrada bajo siglos de negación. En el monte Hermón, aún hoy, los peregrinos afirman sentir una presencia. Hay zonas donde ningún animal se acerca. Cuentan historias de hallazgos de cráneos alargados, huesos que no pertenecen a humanos comunes. En Perú, en Turquía, en los valles de Pakistán, se han desenterrado restos que avivan el fuego de esta leyenda. Fémures de más de 1 metro, huellas petrificadas gigantescas. La ciencia los descarta como deformidades. Otros, en cambio,
ven las huellas de una historia borrada intencionalmente. ¿Por qué se teme tanto hablar de los Nefilim? Porque su existencia pondría en duda las líneas entre lo natural y lo sobrenatural. Porque implican una intervención externa directa en el desarrollo de la humanidad. Porque su presencia sugiere una guerra cósmica antigua, donde no solo se jugaban destinos celestiales, sino también el alma de la creación misma. Jesús mismo, en los Evangelios, dijo: como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Los días de Noé fueron los días de los Nefilim. ¿Qué quiso decir? ¿Que volverían? ¿Que los pactos del pasado se renovarían en los últimos tiempos? Y si vuelven, ¿vendrán con cuerpos o con sistemas? ¿Serán visibles o actuarán en las sombras? Algunas profecías modernas hablan de un regreso de los vigilantes disfrazado de avance tecnológico. Otras de una mutación genética que daría lugar a una nueva raza híbrida, como en los días antiguos. Pero más allá de la teoría, hay una verdad que arde en la raíz de esta historia. Algo poderoso descendió una vez a la tierra y dejó huellas gigantescas. En los anales prohibidos se habla del momento en que los cielos lloraron por la traición de los vigilantes. El arcángel Uriel, enviado por Dios, descendió con fuego en su mirada. Enoc, el hombre justo, fue llamado para ser testigo, para escribir lo que el mundo debía saber y luego olvidar. Vio con sus propios ojos cómo los ángeles caídos fueron encadenados en cavernas de oscuridad, donde aún esperan el juicio final. Los Nefilim, sus hijos híbridos, fueron maldecidos. No tendrían lugar ni en el cielo, ni en el infierno. Sus almas errantes se convirtieron en los demonios que habitan los desiertos, los lugares secos, las pesadillas. Cuando un hombre oye una voz sin cuerpo en medio de la noche, quizás no es su mente. Quizás es un eco de aquella raza que perdió su lugar en el mundo, y sin embargo, su historia nos atrae. Nos habla de poder sin control, de conocimiento sin sabiduría, de la tentación de ser como dioses. Los Nefilim no solo fueron gigantes por su tamaño, lo eran por su ambición, por su rebelión, y por eso cayeron. Pero la humanidad nunca ha dejado de buscarlos. En películas, en videojuegos, en literatura, los gigantes siguen caminando. Desde los titanes de la antigua Grecia hasta los colosos modernos de la ciencia ficción, el arquetipo del Nefilim persiste. Porque en el fondo, el hombre siempre ha temido y admirado lo que no puede comprender. Algunos aseguran que los gobiernos han ocultado pruebas, que en zonas militares remotas se han hallado esqueletos que nunca llegaron a los museos, que ciertos textos fueron excluidos de las escrituras para evitar el pánico. El libro de Enoc, por ejemplo, fue perdido durante siglos. Solo reapareció en Etiopía. Y su contenido es incendiario. Nombres de los ángeles caídos, descripciones de sus crímenes, mapas de las regiones celestiales. El Vaticano guarda secretos. Los códices hebreos están llenos de pistas, pero solo unos pocos se atreven a seguirlas. Aún así, la pregunta sigue abierta. ¿Quedará alguno entre nosotros? ¿Sobrevivió una línea de sangre? ¿Un linaje escondido? ¿O están los Nefilim ya entre nosotros, en otra forma, esperando despertar? Porque si algo nos enseña su historia, es que los caídos no siempre se quedan en el suelo. En los campos antiguos, cuando la noche era densa y las estrellas colgaban bajas, los pastores contaban historias. Hablaban de sombras más grandes que árboles, de voces que surgían desde debajo de la tierra. Decían que a veces los perros no querían avanzar, que las piedras vibraban solas. Nadie decía la palabra, pero todos sabían. Los gigantes no estaban tan lejos como creían. Hoy, siglos después, seguimos mirando al cielo con las mismas preguntas. ¿Qué cayó realmente en la antigüedad? ¿Qué secretos yacen bajo los glaciares, en cuevas selladas, en archivos olvidados? Tal vez, la historia de los Nefilim no es solo un vestigio del pasado, sino una advertencia del futuro.
porque el deseo de superar los límites, de cruzar lo prohibido, de mezclar lo divino con lo humano, sigue vivo. Vivimos en tiempos donde la ciencia toca los genes, donde se sueña con seres mejorados, donde las antiguas mitologías renacen en nombres nuevos. Y tal vez, sin saberlo, caminamos hacia un eco de los días de Noé. Quizá los gigantes no volverán como esperábamos. Quizá no vendrán en forma de carne y hueso, sino como ideas, como sistemas, como estructuras que pesan más que cuerpos. Quizá sus ojos están en las pantallas, su voz en los algoritmos, su poder en la indiferencia. Pero lo que es seguro es que aún estamos escribiendo la historia. Y si un día escuchas pasos que hacen temblar la tierra, no corras. Mira al cielo y recuerda que una vez los hijos del cielo caminaron entre los hombres, y su legado, para bien o para mal, nunca desapareció. Y sin embargo, a pesar del tiempo, de las religiones y de la ciencia, los Nefilim siguen entre nosotros, en las historias que no se pueden explicar, en los sueños en los que caemos sin fondo, en las preguntas que nadie responde. No son simplemente gigantes del pasado, son los vestigios de una batalla espiritual que no ha terminado. Son las huellas de un mundo donde el cielo y la tierra se mezclaron sin permiso, donde el conocimiento se volvió veneno y el poder, castigo. Pero también son recordatorio de que todo lo que se levanta contra el orden cae, de que lo oculto tarde o temprano sale a la luz, y de que, al final, ninguna rebelión puede borrar lo que es verdadero. Los Nefilim cayeron, pero dejaron una advertencia. Y hoy, al recordarlos, al nombrarlos, al estudiar sus rastros, no solo desenterramos un mito, también abrimos la puerta a una verdad olvidada. Y esa verdad puede estar más cerca de lo que creemos.